Muy, pero muy buenas tardes, amantes del fútbol. Aquí con ustedes, Jorge Gustavo Fernández, en una edición más de este su programa Futboleros. Arrancamos con nuestra transmisión en vivo y en directo a través de nuestro canal @futboleros439 para este partido entre Guaraní Antonio Franco, que recibe al local River Plate de Santa Rita, equipo revelación ya en el torneo regional amateur anterior y también en este torneo provincial. Viene de visita tras vencer en el partido de ida por 1-0 de local con gol de Moraes. Vamos a ir poniéndonos ya en tono para este partido. Vamos a saludar a nuestros colaboradores. Alan, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Saludo a toda la gente que se está uniendo ahora. Muy bien, Alan, muchísimas gracias. Ya Dayana está en el campo de juego. Vamos a saludar a nuestro colaborador Luis Rojas. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. La verdad, una hermosa tarde para ver fútbol en este torneo de la FEMIFU, en el partido de vuelta. Está todo dado para que sea un partido intenso entre dos equipos que sabemos que los conocemos bastante, a Guaraní Antonio Franco, que bueno, sabemos que la propuesta es siempre la de atacar, de pensar más que nada el arco de enfrente, con buenos jugadores, con volantes que se desprenden y tratan de llegar siempre al área contraria. Y por el otro lado, River de Santa Rita, un equipo conocido, ya sabemos de la calidad de muy buen equipo que tiene, un equipo que prioriza el orden táctico, un equipo aguerrido, un equipo intenso, un equipo ordenado, que sabe lo que quiere y sabe lo que juega. Así que está todo dado para que sea un partido intenso, un partido lindo, con la obligación de Guaraní de dar vuelta a la serie. Y River, veremos cuál es la propuesta. Inicialmente calculamos que va a esperar un poquito, se va a parar bien en el medio campo, con dos líneas de 4. Y bueno, esperando un poco el acecho Guaraní en los primeros minutos. Así que bueno, esperemos que sea una linda tarde con buen fútbol y principalmente con goles. Así que te paso, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Rojas, con nosotros colaborando en la tarde del día de hoy. Vamos a saludar a Dayana, ya vemos a los árbitros. Dayana, estás en vivo en campo de juego. ¿Qué nos podés contar desde abajo, Dayana? ¿Me dijiste? No escuché nada. Dayana, estamos en vivo ya, arrancamos con la transmisión. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo está el campo de juego? ¿Qué se ve desde abajo? Se ve bastante tranquilo, el día de hoy se prestó, hay bastante vientito, entonces puede ser que no le dé ningún calor. Dayana, creo que se cortó la señal. ¿Que me puedes repetir, por favor, qué es lo que nos dijiste? Que el día de hoy se prestó para hacer una jugada bastante bien y que hay un vientito que eso ayuda a que no sea el calor insoportable. Muy bien, muchísimas gracias, Dayana. Bien, vamos a ir con las alineaciones de los equipos para la tarde del día de hoy. Guaraní sale al arco con Alan de Pod en el arco, Nicolás Vallejo en defensa, junto a Joaquín Machado y Juan Pablo Toledo. 5 para Denis Benítez, 6 para Adrián Mesa, 7 Alan Amirón, Máximo Duto con la 8, Mauro Gómez, el goleador de Guaraní, con la 9, Santiago Benítez con la 10 y Lucas Velázquez con la número 11. La vuelta de Lucas Velázquez a los 11 titulares del equipo de Guaraní. River Plate de Santa Rita con William Knoll en el arco, Cristian Fredis en la línea defensiva, Rubén Ich, Douglas, su nombre, John Lennon Dark, Sebastián Díaz, Santiago Díaz con la 6, Víctor Mayer con la 7, Amaro Rodríguez con la 8, Héctor Kronbauer con la 9, Charles Gansel con la 10 y Julio Moraes con la número 11, los dirigidos por Friedrich, Claudio Friedrich, el director técnico de River Plate de Santa Rita. Va llegando bastante gente ya al campo de juego, al menos en lo que es el sector platea. También hinchas del equipo visitante se van ubicando en el sector asignado para ellos. Vamos con los suplentes que tiene hoy el equipo de la franja. Luciano Miranda con la 12, Nicolás Nogueras con la 13,
Emanuel Báez con la 14, Gonzalo Cardoso con la 15, Agustín Rojas con la 16, Enzo Calen con la número 17, los dirigidos por la dupla técnica Duto Eluchans. Los suplentes para el equipo de River Plate, Schouler, Víctor Schouler, sí, con la 12, con la 13, Nelson Bach con la número 14, Richard Friedrich con la 15, Mariano, que si puede, a ver mi colaborador, si puede decirme cuál es la pronunciación correcta del apellido. Mariano, ¿cuánto? Henges. Henges. Bien, perfecto. Gilberto Godoy con la 16, Matías Siman con la 17, con la 18, Mario Donati. Los suplentes para el equipo de River Plate. Ya está entrando el equipo de River a los vestuarios. Seguramente ya para vestirse ya tenemos 3 minutos que faltan para que comience el partido en la tarde del día de hoy. Recordamos, Guaraní viene de el primer partido en la cancha de Santa Rita, donde River le ganó por 1-0. Y hoy, ese partido de vuelta, el ganador de ese día a los cuartos de final de este torneo provincial de la Federación Misionera de Fútbol. Vamos saludando a todos nuestros televidentes que se están conectando ya a la transmisión. Gracias a todos los que están ahí por estar siempre con nosotros, por darnos un mensajito, escribirnos, decirnos desde dónde nos estás mirando. Acá Alan te lee los mensajes, decirnos qué estás haciendo, si nos mirás por la tele, si nos mirás por una tablet, por un celular, desde dónde mirás, dejá tu mensaje, tu saludo, y nosotros lo leemos al aire. ¿Cómo están para el partido de hoy? Hola, muy buenas tardes. Estoy excelente para que este partido se va a disputar hoy. ¿No tuvieron partido de liga hoy? Hoy no tuvimos partido de liga. Mañana tenemos partido de liga. Mañana juegan ustedes con la de Atlético Posada. Sí. Bueno, como les comentaba, está haciendo su primer paso como futbolista profesional. Mañana tienen partido. Le saludamos al profe o no al entrenador. Sí, saludos para Eduardo, que me está ayudando a entrenar. ¿Algún aporte que pueda hacer aquí nuestro colaborador? La gente te quiere escuchar, Luis. No, bueno, estamos esperando partido, ya se fue al vestuario. Guaraní está haciendo los últimos movimientos, ya están levantando los elementos de precalentamiento, así que bueno, en unos segundos va a llegar al vestuario, bueno, y para finalmente salir a la hora marcada al inicio, a las 4 de la tarde. Así que bueno, esperemos la verdad que, como decía bien, todos los condimentos para que sea una linda tarde de fútbol. Si días con el clima, así que bueno, veremos desarrollo de encuentro. Muy bien, muchísimas gracias. Toma, ¿tereré usted, Luis? Tereré con un dulcito. Bueno, tenemos uno. Bueno, este es un tereré, un juguito de naranja, no voy a decir de marca porque si no van a pensar que está haciendo publicidad, pero para ir hidratando la garganta, anda perfecto, la gripe y todos los virus que andan dando vuelta por allí. Mucha gente afónica, no sé si mucha gente con problemas de afonía hablan en el curso. En el compañero de curso no noté afonía en la voz. No notaste afonía en la voz. Bueno, vamos. Nos dice si se escucha bien. Bueno, entonces, como estamos trabajando con micrófono inalámbrico, por ahí nos movemos un poco, se corta. Entonces, pero lo importante es que se escuche bien, así que si notan algún defecto, los que están allí adelante, los que están conectados, nos mandan un mensaje y se agradece la corrección. Vamos a saludar muy especialmente también a nuestro gran amigo, queridísimo amigo correntino, si lo sabéis, de Alejandro Argüello, de A Rodar Transmisiones. Anoche estuvieron con la transmisión de partido de Mandiyú, que ganó por penales. Saludamos especialmente de nuestra producción a Alejandro Argüello por el excelente trabajo que están realizando en la campaña de Mandiyú. ¿Tenemos gente conectada en vivo?
gracias. Muchísimas gracias a los que están mandando mensajes. DJ Pachi dice, se escucha mal. Bueno, dice, se corta. Sí, lo estamos corrigiendo. Gracias por avisar. María Victoria Barrios Viola dice, hola, se escucha cortado. Sí, bueno, estamos corrigiendo eso. Es porque los micrófonos son inalámbricos. Hay interferencia de señal ahí con las otras cabinas que están a nuestro alrededor transmitiendo. Pero ya lo vamos a corregir. Si vemos que se corta mucho, ponemos los micrófonos con cable y se terminó la historia. Mientras tanto, seguimos aquí a ver si nos pueden ir monitoreando. Ya se preparan los equipos, ya va a ingresar River. Es el primero que va a ingresar. Estamos transmitiendo para llevarles a todos ustedes las instancias de este partido. Los árbitros. El árbitro principal es Lovera, Audrey Lovera. Asistente número 1, Servián. Y el asistente número 2, Barbosa. Son de la Liga de Puerto Rico. Mientras tanto vemos la foto que le están sacando a uno de los jugadores que pasó por aquí, por la institución de Guaraní Antonio Franco, Vichy López García, uno de los pocos enganches que quedan todavía en el fútbol argentino de amplia trayectoria en el fútbol europeo. Jugó aquí en Guaraní, de la localidad 25 de mayo, y está hoy aquí recibiendo un recordatorio en honor a su trayectoria. Está recuperándose de una lesión, lo que habíamos escuchado. Una operación que tuvo, no recuerdo bien si era de rodilla o de tobillo. Bien, seguimos aquí con ustedes en vivo, atento a los mensajes. Nosotros estamos monitoreando, aparentemente estamos bien. Dice Fabián Moraes, nos escribe, vamos River Santa Rita. Gracias Fabián por escribirnos. Tenemos actualmente una gran cantidad de televidentes. Gracias a todos por estar allí presentes. Estamos con todas las ganas aquí de transmitir y llevarles a todos ustedes las instancias de este partidazo ya que se está convirtiendo en un, podríamos decir, poco tiempo, en un clásico entre lo que es el fútbol de Posadas y el fútbol de la Liga Obereña, ya que si bien River pertenece al municipio de Albapose, participó saliendo campeón de la Liga Obereña. Son los datos que recibimos de nuestros colaboradores. Aprovechamos para saludar también a Emanuel Padilla y Pablo Rambo de FM Estudio. Que grandes amigos que pudimos hacer gracias a estas transmisiones, que el fútbol une a las personas, también a los periodistas, como nosotros en este caso trabajando. Escuchamos los cánticos ya de los hinchas que se van acercando a la cancha. Seguramente van a entrar de manera separada entre locales y visitantes. Los árbitros ya están listos para ingresar al campo de juego. Llevamos 6 minutos de demora en el inicio de este partido. Esperemos gozar de una buena tarde de fútbol, tranquilos y en paz, sin problemas, sin disturbios, para que todos podamos disfrutar de este hermoso deporte que es el fútbol. Aquí ingresa el equipo de Guaraní Antonio Franco, con Nicolás Vallejo a la cabeza, con la número 3, Machado. Le sigue atrás Adrián Mesa con la 6. Máximo Duto que se abraza allí, Mauro Gómez. El equipo de Guaraní con la camiseta alternativa de color azul, franja blanca, y el equipo de River Plate de Santa Rita con una camiseta muy parecida a la del Flamengo de Brasil. No sé usted qué opina, Luis Rojas, muy parecida a la camiseta de Flamengo, ¿no? Sí, sí, prácticamente idéntica, sí. No, lo que estaba por decir es que estos encuentros entre River y Guaraní se están convirtiendo, como bien lo decía Jorge, prácticamente en un clásico, al menos en los últimos años, ¿no? Porque venimos del enfrentamiento de la serie regional del año pasado, recordamos partidos ida y vuelta muy intensos, muy trabados, muy peleados, definidos prácticamente sobre la hora, y ahora nuevamente se encuentran en el torneo de la FEMIFO, así que por eso decíamos, ya lo conocemos, River un muy buen equipo, gran equipo, aguerrido, fuerte, un equipo que se está consolidando, así que bueno, creemos que va a seguir con la misma línea, con mucho orden táctico principalmente, y viendo ahí qué hace Guaraní, ¿sí? Para intentar desarrollar su juego, ¿sí?
Pero sí, ya sabemos de la calidad de este equipo de River, así que bueno, estamos a la expectativa del resultado del encuentro. Saludamos muy especialmente a todos los hinchas de River Plate de Santa Rita que están conectados a nuestra transmisión. Gracias también al presidente del Club de River de Santa Rita, con quien estuvimos en comunicación en los días anteriores para facilitarles esta transmisión y que puedan ver todos los hinchas de River que no pudieron venir hasta aquí a mirar el partido, lo puedan ver por nuestro canal, tener esta alternativa de poder vernos y escucharnos. También saludamos muy especialmente a Emanuel Padilla y Pablo Rambo, que están haciendo su transmisión vía radio FM Estudio de la comunidad de Santa Rita también, para llevarles a todos ustedes este partido que estamos presenciando aquí ya a punto de comenzar en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, este estadio místico, estadio que tiene la provincia de Misiones, ya que aquí jugaron grandes equipos del fútbol nacional como River, Independiente, Boca, equipos que vinieron acá y conocieron el fútbol misionero, equipos grandes del fútbol argentino que vinieron acá y no pudieron contra este gigante que tenemos aquí en Misiones, que también es Guaraní Antonio Franco. En aquellos tiempos, años 79, 80 en adelante, pudimos ver grandes equipos jugando en esta cancha. Aquí jugó Diego Maradona, aquí jugó Juan Román Riquelme, jugó Martín Palermo, el Pato Bondancieri, jugadores que hicieron historia en nuestro fútbol argentino. Ya con que haya jugado el Diego nomás ya es una marca inolvidable para todos los misioneros. Va a arrancar el partido, entonces vamos a ver el equipo de River Plate de Santa Rita. Julio Moraes es el encargado de dar inicio a este partido. El árbitro verifica que esté todo bien. Arquero y arquero. 3, 2, 1. Comenzó el partido en Villa Sarita, en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Ya arrancó River atacando hacia el arco del equipo de Guaraní, que da espaldas al anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. En tanto que el arquero de River Plate defiende el arco que a sus espaldas da hacia la ciudad, a la parte céntrica de la ciudad de Posadas. Intenta salir jugando Guaraní con pelotazo, cabezazo que saca Cristian Friedrich. Al lateral lo va a ejecutar Alan Amirón, lo deja para Machado. Jugando Machado hoy con la número 3 por la banda derecha. Friedrich, pelotazo largo hacia arriba. Vallejos que la cabecea. Alan Amirón mete el centro. Mauro Gómez con Friedrich. Sigue Alan Amirón. La despeja la defensa de visitante. Grancel. Al piso Duto, la pierde. Machado. Vallejo, otro pelotazo arriba. Guaraní con la necesidad de arrancar ganando rápidamente. Friedrich con un cabezazo despeja la pelota. Alan Amirón, taco. Friedrich otra vez. Este jugadorazo que tiene el equipo visitante. Falta contra Lucas Velázquez. Acusa un golpe en la cabeza. Van a cobrar tiro libre para Guaraní en el ataque por el lado derecho. Vamos con los mensajes. Cristina Kronbauer comenta, se ve cortado. Kevin Alves comenta, atrasado el video. DG Pachi comenta, el relato no va. Está bien, perfecto. Sí, seguramente estamos adelantados en la sincronización, es lo que me están marcando. Según lo que me marcan, el relato va más rápido. Pero bueno, ahora si lo cortamos, se corta la transmisión, así que atento nada más. Vamos a seguir relatando, vamos a ver después cómo corregimos esto. Por el momento
Seguinos en la transmisión, el video está, así que está saliendo todo bien según nuestro monitor. Tiro libre, pone el número 6, mete el pelotazo largo. Mesa, no la envía al córner. Atajadón, pero juez de línea invalida la jugada. Arco para el equipo de River Plate. No, la envía arriba. Se viene el equipo de River. La despeja rápidamente Friedrich. De cabeza para Machado. Alan Mirón no puede. Lateral por el lado izquierdo para River Plate. Hay tiro libre para River por el lado de la izquierda en el ataque. Tiro libre que lo va a hacer Alan Amaro Rodríguez. Va a meter la pelota al área. Pasa el tiempo, 4 minutos 40 de este primer tiempo. Amaro mete el centro. El arquero de Guaraní se queda con la pelota. De Bot la embolsa. Va a sacar rápidamente pelotazo hacia arriba. Despeja de cabeza Rubenich. Lateral Machado. Lucas Velázquez, Duto, hacia atrás para Vallejos. Hacia atrás para Depot. Se viene River. Granser mete el centro a medio. Vallejos pide mano lo de River. Siga, dice el juez. Pelotazo largo. Atención que se viene Mauro Gómez. Friedrich que lo marca. Lo corta rápidamente. Mete un pelotazo para salir jugando con Díaz. La pelota hacia arriba. Alan Depot retiene la pelota. Bueno, estamos monitoreando aquí la transmisión, la imagen. El audio va muy adelantado en comparación con la imagen, pero si nosotros cortamos ahora la transmisión, te vamos a dejar sin ver el partido. Vamos a tener que volver a entrar para pasarte nuevamente un enlace. No sé qué hacemos. ¿Qué dejamos así? Por el momento vamos a ver si hay un corte del partido. Es algo ajeno a nuestra, es la señal de internet de la que produce ese desfasaje. El programa aquí nos indica que va todo perfecto, todo normal. Es la señal de internet que viene por línea. Pero el partido está saliendo en vivo. Allí va el tiro libre para Guaraní. Le va a pegar. Vallejo mete el centro. Viene Mauro Gómez, la cabecea. Pelota al medio. El árbitro cobra offside. Saque, tiro libre para el equipo visitante. Llevamos 7 minutos de este primer tiempo. Algo que quiera aportar nuestro colaborador Luis Rojas. ¿Cómo ve el partido en estos primeros minutos? No, como esperábamos, un partido intenso, un partido trabado,
Llegó River con un tiro libre. Ahora Guaraní nuevamente un tiro libre, pero en posición de offside. Se lo ve a Guaraní un poquito más apurado, un poquito más nervioso. Y River esperando y conteniendo el ataque Guaraní. Pero bien River, bien parado. Guaraní intentando medio a los tumbos, porque se lo ve un poquito más acelerado, pero partido equilibrado, ¿sí? Partido principalmente equilibrado. Hay saque de arco para Guaraní. Sale jugando Guaraní, Antonio Franco por la derecha. Mauro Gómez la para de pecho, la toca hacia atrás para Joaquín Machado. Se viene tiro libre. Aquí la tiene Friedrich, la despeja. Machado que va al cruce. La corre Gansel. La pelota se va lateral para Guaraní. Guaraní intentando adueñarse del balón y poder ejecutar su juego, que es la posesión de banda y ataque ofensivo el equipo de Luchán, pero atención, no se encuentra con un rival fácil, un equipo defensivo, contragolpeador, metedor, un equipo que no da ninguna pelota por perdida. Con este baluarte que tiene allí atrás con Cristian Friedrich, que despeja como los grandes centrales del fútbol argentino. Se viene Duto. Duto sí. Para número Toledo. Benítez. Benítez que engancha, Benítez que amaga. Hacia atrás para Toledo. Nuevamente Benítez se mete por izquierda. La despeja Santiago Díaz. ¿Qué nos decís, Luis? No, la verdad sí, ponderando lo bueno que es la defensa Friedrich. Los dos centrales están cortando bien. Guaraní no encuentra juego asociado de 3/4 hacia adelante. Sabemos la defensa que tiene River, la verdad. Dos torres atrás, ¿eh? Atención que se viene Guaraní con Adam Mirón por la izquierda. La disputa allí la pelota con Dark. Lateral para Guaraní por el lado izquierdo en 10 minutos de este primer tiempo. Guaraní quiere anotar su primer gol y ya igualar la serie en estos primeros minutos. Lo que está buscando el equipo de la franja. Pero tiene enfrente un equipo defensivo que no da ninguna pelota por perdida. Atención, Duto mete el centro. Friedrich la despeja. Gansel. Machado. Vallejo. Mesa. Velázquez. Machado. Hacia atrás para Benítez. Benítez. Pelotazo largo. Buscando la subida de Toledo. Toledo que la pierde. Lateral para River Plate en defensa por el lateral derecho. Se escucha la hinchada de Guaraní. Antonio Franco haciéndose escuchar con sus bombos y platillos. Se viene al ataque el equipo visitante. Con número 7 que mete el centro para Glancel. Glancel que se mete al área. Atención que le puede pegar. Toca hacia atrás. La tiene Díaz. Le pegó como yo en los mejores momentos. De zurda arriba del travesaño. 0-0 este partido, 12 minutos de este primer tiempo. Muy bien, muy manejado el contraataque de River, abriendo de derecha hacia izquierda para Glance, que deja un jugador, le quedó atrás la pelota, pero la alcanza a rematar el jugador Kronbauer y se fue cerca. Seguimos con Benítez que abre la cancha para Machado por derecha que se va al ataque.
Machado ya está jugando de delantero. No, una feroz patada a la altura del gemelo de Glancel a Machado. No sé qué vio usted, Rojas. Una falta desde atrás, sin pelota. ¿Qué es lo que viste? Falta de Glancel, clarita. Ahora quedó lastimado. Tiro libre para Guaraní. Joaquín Machado desbordaba por la derecha y recibió una falta de Glancel. El árbitro lo amonesta. Llevamos 13 minutos de este primer tiempo. Amonestado Glancel por una falta a Machado. Hay tiro libre para el equipo de Guaraní. Otro de Franco. La van a ejecutar Toledo o Mesa, uno de los dos. Toledo derecho, Mesa con la izquierda. Toledo que amaga, va Mesa. Pase corto para Almirón. Intenta la pared, la pierde. Se viene River con Moraes. Atención, Moraes. Abre la cancha. Pared con Maciel. Con Mayer, perdón. La pierden aquí. Número 5, ahora la tiene la pelota Benítez. Machado hacia atrás para Vallejos. Denis Benítez, lo aprieta Glancel. Presiona Glancel, la tiene Benítez, la pierde Benítez. Sigue Glancel. Lo presiona Machado, sigue Glancel. Falta en la esquina del área de Mesa sobre Glancel, pide penal. Tiro libre, le dice el juez. Tarjeta amarilla también para Denis Benítez. Dos amonestados ya tiene este encuentro en 14 minutos de tiro libre. Peligrosísimo a favor del equipo visitante. Qué jugador Glancel, gran jugador. Se para en posición de recuperación, recupera la pelota, avanza y deja a dos hombres y finalmente consigue la falta. Toda la situación pasa por las piernas de Glancel, claramente. Tiro libre que lo va a ejecutar o Glancel o Pablo o Julio Moraes. Vamos a ver quién de los dos se hace cargo del tiro libre. Va Moraes, le pegó Moraes al arco. La despeja muy bien. Mauro Gómez ayudando allá. Se viene bueno ahí el ataque. Fredis cabecea al lateral. Alan Almirón, atención que va solo para Toledo. Que se por la derecha. Toledo que va a meter el centro. Atención que puede venir el gol acá. Corto el centro. Duto, pegale Duto. Le pegó de zurda al arco. Por arriba del travesaño. Muy buena la intentona de Máximo Duto. Pegándole desde afuera del área. Fan de River dice, vamos River, Santa Rita, gracias por escribirnos, Sotelo. Hola mis amigos, muchísimas gracias Sergio por escribirnos. Vamos River, Santa Rita, dice Ivana Daniela Marchotti. Gracias por irnos, Jere. Gracias por estar allí presentes, conectados a esta transmisión. Atención que se viene. Moraes la pierde. Mauro Gómez se viene para la corrida de Lucas Velázquez que se mete por la derecha. Pelea con Rubanich, lateral. Hacia atrás para Machado. Machado que mete el centro. Despeja Dark al lateral. Santiago Benítez intentará sacar este lateral. Atención que se viene para Dani Benítez. Benítez. Centro de Toledo, va al arco, pasó Friedrich. La saca de la línea, se salva River. Lo que podría haber sido el primer gol de Guaraní. El primer error de la defensa. Cortó Friedrich. Primera desatención que sufre River en defensa. Casi convierte Guaraní. Tiro de esquina desde la izquierda. Hacia atrás para Toledo. Toledo. Centro de Toledo. Friedi despeja al córner. Gran labor de Friedi en la tarde de hoy. Es uno de los jugadores que más está tocando la pelota, despejando todas las que entran al área de River.
Sí, Díaz y Friedrich, la verdad, dos tanques alemanes que sacan todo, atento a la defensa. Dos Panzer ahí atentos para sacar todo lo que cae en el área de River. Excelente, la verdad que muy buenos jugadores del equipo de River, ¿eh? Se viene el tiro libre, se mueve la pelota, cobre de vuelta. Cobre de vuelta, dice el juez. Adrián Mesa se va a encargar de cobrar este lateral. Saludamos a todos los que están prendidos a la transmisión. Córner cerrado. Cabecea al córner. Rodríguez despejó el córner. Tiro de esquina de derecha para Guaraní. Antonio Franco, que se viene con todo el ataque. La pelota pasa por el área. La despeja Díaz. Nuevo tiro de esquina para Guaraní desde el lado izquierdo. Se va Nicolás Vallejos para ejecutar desde la punta izquierda. No, perdón, Juan Pablo Toledo. Javier Fredis dice: vamos los pibes, gracias. George Gabriel, River de Santa Rita, carajo. Atención al centro. La pelota se va por la línea de fondo. Saque de arco para el equipo de River. ¿Cómo estás viendo el partido hasta el momento, Luis? Bueno, sí, como lo anticipábamos al comienzo, Guaraní un poquito más desordenado, un poquito más nervioso, un poquito más acelerado, con pasado un poco de velocidad, pero bueno, con su herramienta está acercándose, generando errores no forzados, algunos, los que no sacan Díaz y Friedrich, puede aprovechar Guaraní. Y bueno, y River, como sabemos cómo juega, con dos líneas 4, con Glanzer desprendiéndose primeramente en defensa, en el medio, volante, después desprendiéndose con el ataque para acompañar a Kornbauer y a Moraes. Y así que bueno, un partido equilibrado, un partido, como sabemos, ya nos tiene acostumbrados a estos partidos, intenso, trabado, disputado, pero muy lindo partido. Muchísimas gracias, Luis, por tu comentario. Se viene River al ataque. Janina Daque dice: hola, volvió al inicio. ¿Cómo falta ahí, Dayana, para los mensajes? Dice Dayana, están clamando tu mensaje. Ya vamos a conectar con Dayana a ver si puede venir a leer los mensajes. Está en el campo de juego ahora en estos momentos, así que no puede leer los mensajes. Gracias a todos los que están allí presentes, que hacen de Fútbol Evo una transmisión dinámica, importante, interactiva con nuestro público. Gracias a todos ustedes por allí presentes. Atención que se viene al ataque por la derecha. Le puede pegar, le pegó al arco. Salva De Pod. Se salva Guaraní. Muy buen tiro de Kronbauer. Se salvó Guaraní en 21 minutos del primer tiempo. Se acerca River. De contra te llega y si convierte le puede complicar aún más al equipo local en la clasificación de esta serie. Machado. Glancel. Buena jugada. Corta aquí. Muy bien. Dar lateral para Guaraní. Almirón. Se mete a Mirón. Lateral la pierde. Lateral para Guaraní por el lado derecho. Denis Benítez. La pierde Benítez. La recupera Machado. Duto. Centro de Duto. La peina Velázquez. Saque de arco para el equipo de River Plate. Vamos River, Santa Rita, dice Marcia. A ver, lees bien allí, Dayana. Aquí está Dayana con nosotros. Marcia dice: vamos River de Santa Rita. ¿Pero quién es el nombre? Marcia. Bueno, muchísimas gracias
Saque de arco para el equipo de Guaraní. Llevamos 23 minutos de este primer tiempo. Mauro Gómez pelea la pelota con Díaz. Duto la cabecea. Almirón, Duto. Abre la cancha para Velázquez. Velázquez que la mete en profundidad para la corrida de Almirón. Fredes pone el cuerpo, la pelota se va. Saque de arco para el equipo visitante. Tenemos otro sonido, otro mensaje más. Sergio Sotelo dice: por fin vos, quiero que gane la franja. El 4 es mi cumple. 4 de septiembre debe ser. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Que pases un excelente día en tu cumpleaños el próximo 4 de septiembre. Ya el mes de la primavera, así que seguramente te vas a comer un rico asado. Se viene Duto, mete el centro a Almirón que va por la derecha. Almirón que la aguanta. Toca hacia atrás para Machado. Machado va a meter el centro al área. Llovida. La despeja. Glancer que la tiene. Taco de Glancer. Para Rubenich. Rubenich, Glancer. Pelotazo largo para la corrida de Mayer. La pelota se va por la línea lateral. Lateral para el equipo de Guaraní. Sí. ¿Algún aporte que quieras hacer, Luis? Simplemente que Guaraní evidentemente no está progresando por los laterales, no ve la solución, no encuentra la vía de poder pisar el área claramente con situación de peligro para Guaraní. El esquema de juego de Guaraní, romper por los costados, no está resultando. Ahí tenemos recién ahí una... Atención que se viene por la izquierda, va a meter el centro, engancha, falta, piden los jugadores de Guaraní, recupera Mayer. Al piso de Benítez, lateral. Seguimos. Bueno, eso es lo que tiene también. Cuando finalmente puede pasar a un jugador, siempre están bien hechos los relevos en la defensa de River. Lo que dificulta a Guaraní es desplegar su juego, principalmente por los costados. No es la solución. Por el medio encuentra a la defensa. Solamente con tiro libre, con centro. A veces mal ejecutado, pero la única forma que Guaraní pudo llegar con las pocas situaciones de peligro al arco de River. Excelente los aportes, Luis. Depot tiene la pelota. Sale jugando con Dani Benítez, que la toca hacia la izquierda. Para Machado, que mete el zurdazo largo. Mauro Gómez. La baja Mauro, la pelota se va al lateral. Lateral por la derecha para el equipo visitante. Lateral, se viene River al ataque. Machado, pelotazo de Machado. La pelota la baja Lucas Velázquez. Se viene Glance por la izquierda. La engancha. Otro pelotazo más abriendo la cancha. Toledo, Duto. Mauro Gómez. Pegale, Mauro, chitale más. Le pegó Mauro, rastrero la pelota. William, no, la abajo, la controla sin problemas. Ese es el síntoma. 27 minutos de este primer tiempo. 0-0 el partido. Ese es el síntoma claro. Mauro Gómez da el paso para atrás, mira a los costados, no ve a nadie, nadie se desprende, nadie llega libre y no le queda otra con remate débil a las manos del arquero. Se viene Almirón, cabecea Almirón. Rubenich. Pelotazo para la bajada de Moraes. Rombauer, falta. Machado.
Velázquez. Hacia atrás para Vallejo. Abre la cancha. Benítez. Toledo. Denis Benítez. Mauro Gómez. Almirón se duerme. Lance la recupera. Falta de Almirón. Falta de Almirón. Tiro libre para River. Tenemos algunos mensajes, Alan. Robot comenta, no se le ve negro. Robot comenta, no se le ve negro. No entendí el mensaje. ¿Qué es lo que dice? No se les ve negro. No, se ve bien acá, no sé. El monitoreo estamos bien. Paran los jugadores para un refresco. Minuto para refrescarse. Bueno, vamos a aprovechar entonces en estos instantes que están refrescándose los jugadores. Vamos a cortar esta transmisión. Quédate en el enlace, en los comentarios. Te vamos a poner el nuevo enlace. Vamos a probar con otra aplicación para transmitir el partido, con otro programa. Así no se nos corta. No sé, ¿vos qué opinás, Dayana? ¿Qué opinás, Luis? Cortamos, seguimos ahí. Bueno, vamos a seguir así porque por el momento se ve bien. ¿Cómo estás viendo, Alan, allí abajo del monitoreo? Estoy viendo muy bien. No, se está trabando un poco, pero se puede disfrutar mirando esta transmisión. Muy bien, ¿algunos mensajes que quiera leer? Thierry Gabriel comenta, clasifica la banda de Santa Rita. Sergio Sotelo comenta, yo los veía muy bien. Ivana Daniela Machotti comenta, sí. Muy bien, muchísimas gracias. 30 minutos de este primer tiempo. Ya se va a reanudar el juego. Siga usted, Luis. Mientras tanto, yo me tomo un tereré. Comente. No, bueno, está por reanudar después de los minutos de refrigerio. La pregunta es cuánto más de resto le quedan a algunos jugadores en el despliegue que están haciendo en esta tarde de calor. Hay que ver, bueno, la resistencia, principalmente viendo, por ejemplo, el Lancel, el gran despliegue físico que está haciendo. Se lo ve un poquito, no está recuperado, pero se lo vio bastante agotado, así que bueno, veremos cómo impacta las condiciones climáticas. Hay cabeza de Lancel. Bueno, casi. Moraes, disparo derecha, arriba al travesaño. Lo que decíamos, siempre Lancel en posición de ataque siempre genera peligro para River. Gran jugador. Saludos entonces de la gente que nos está escribiendo. Alan, ¿qué lees ahí? Julio Américo Lemes comenta, saludos. De vuelta Julio Américo Lemes comenta, unos genios. Muchísimas gracias, Julio, por escribirnos. Gracias a todos los televidentes que nos están escribiendo, que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Te recordamos que todo lo que después estamos ahora en vivo lo pasamos al medio digital Radio Líder. Mientras tanto vemos una falta, un choque involuntario entre Alan de Paul, arquero de Guaraní, y Amaro Rodríguez, un golpe allí, un choque en la disputa del balón. A ver, Alan, ¿qué tenés para decir o leer allí? Morena de Melo comenta, vamos River de Santa Rita. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos a toda la gente de allá del Alto Uruguay que nos está mirando, que nos está sintonizando en este partidazo que estamos mirando, que estamos viendo y transmitiendo desde el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Entra la asistencia médica para asistir. Ya Depot se recupera aparentemente. Quedó tendido en el piso Amaro Rodríguez. Vamos a ver qué pasa. ¿Que tiene calor usted, Luis, en la tarde de hoy o no? No, acá estamos bien, está soportable, pero en el campo de juego claramente se ve con el despliegue físico, la intensidad que están desarrollando los jugadores, claramente se ve algunos. Ahora cambiaron el aire después del parate, pero se los veía algunos medio un poco agotados, pero por eso, vamos a ver cómo impactan el desarrollo del resto del partido, ¿sí? Pero en la cancha claramente sí, con esta física
hacer actividad física a esta hora, en este sol, sí. Acá estamos tranquilos, con telerecito, ¿eh? Estamos bien acá, en la sombra, bajo techo, viendo el partido. Pero bueno, vamos a ver cómo repercute esto en los jugadores. A ver, otro mensaje, Alan. Fernando Diris comenta, saludos desde el Soberbio. Federico comenta, dale Guaraní a ganar. Gracias a todos los que nos están escribiendo. ¿Cuánto más o menos tenemos conectados en este momento, Dayana, según el monitoreo? Aproximadamente unos 58. 58 personas conectadas. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible esta transmisión. Estar allí conectados siguiendo nuestra transmisión. Alan va y viene. ¿Qué pasó ahora, Alan? Ecre Gamer comenta, se corta. Bueno, sí, hay algunas cositas que no dependen de nosotros. A veces la señal acá es muy fluctuante. En cuanto a nuestra transmisión y monitoreo, estamos bien, pero la señal fluctúa mucho. Se viene el equipo de Guaraní. Mauro Gómez que la baja, muy solo Mauro arriba. Se adelantó bastante River, adelantó sus líneas. Pareciera que River ahora está de local, lo neutralizó muy bien a Guaraní. Guaraní no puede desplegar su juego. Está neutralizado por el equipo de River. Se aguantan el 0, así consigue el partido. Yo pienso que el Luchan Luto van a tener que meter algún par de cambios, ya que no está desplegando su juego. No sé, ¿usted qué opina, Luis? A mí se me hace, para mi gusto, podría incorporar a Emanuel Báez para generar juego, ya que Guaraní lo que está necesitando ahora es entender ahí el medio campo con Denis Benítez, con Duto, abrir un poco más la cancha, meter un delantero rápido. Atención que se viene Machado por la derecha, va a meter el centro. Machado mete el centro al medio, la cabecea Almirón, Mauro que la baja, toca hacia atrás, Duto que le pega, no puede engancharla. Se salva el equipo de River. Está intentando entrar Guaraní. Hacia atrás para Vallejo, pelotazo largo. Atención, va Machado, Robenich. Ahora Friedrich. La saca Friedrich. Lateral para Guaraní por la derecha en el ataque. A 35 minutos de este primer tiempo. Velázquez la pierde. Recupera River. Decía que estaría bueno que entre en el equipo ahora, de lo que estoy viendo acá, Manuel Báez para generar juego. Cardoso para atacar por la izquierda y Rojas por la derecha. No sé, ¿usted qué opina, Luis? Alan Amino que la baja, esta pelota se va. ¿Qué opina de los cambios? Podría ser una alternativa, sí, Manuel Báez, podría ser una alternativa para darle un poquito más de volumen de juego a Guaraní de mitad de cancha hacia adelante. Recién tuvimos ver algo de lo que es Guaraní cuando falla ahí en el medio Glancer y falla Robenitz. Y bueno, se le filtra por el costado derecho Machado y bueno, llegó situación de peligro para el arco de River. Pero sí, los cambios podrían hacerle bien ahí, bueno. Atención, Benítez que va. No, la embolsa, no, se queda con el balón. Terminamos, Rojas, un comentario. A ver, Alan, ¿qué tenés para decirnos? Sergio Sotelo comenta, si empatan, ¿hay penales o no? Sí, tendrían que definir por penales. Si sale 0-0, clasifica a River. Si gana Guaraní 1-0, van a penales para ver quién pasa a los cuartos de final. Llevamos 36 minutos. Sigue 0-0. River lo tiene neutralizado. Guaraní no puede desplegar su juego. Por eso el resultado parcial. Máximo Duto que va con la pelota. Abre en profundidad para la corrida de Toledo. Toledo que va a ir a chocar con el otro central, Santiago Díaz. La deja salir, saque de arco para este William Knoll. Gran arquero también que tiene el equipo de River. Recuerdo el torneo anterior, en el regional, a Guaraní le costó mucho poder hacerle un gol. Es más, el gol fue 1-0 el resultado. Sí, era la tónica de este partido, prácticamente los que recordamos, los encuentros entre Guaraní y River. Así trabado, intenso, peleado. La corre Mayer, Vallejos, la manda al córner para River. Por el lado derecho en 37 minutos. Si llega a ser un gol de River acá ahora, se le complica aún a Guaraní.
Veníamos siguiendo los partidos de River, decía en el torneo regional amateur anterior. Estuvimos en River cuando le ganó de visitante a Brown por 2-1. Brown hizo prácticamente ese día, dominó el juego, pero con esta misma intensidad defendían cada pelota de 2 contra con gran jugada de Glancel. Y Wood, que en aquel momento River lo ganó. Corner, viene a cabezazo, lo despeja Vallejos. Corre Velázquez, la tira lateral. Sebastián Díaz, lateral para Guaraní. Esa defensa escalonada. Un equipo realmente con mucho orden táctico River. Son pocas las que fallan. Así que bueno, Guaraní depende de algunas fallas, principalmente los centrales. Y para poder llevar peligro al arco de River. Machado, le va a pegar Machado. Abrió para no pegarle a Mirón. Tiro rastrero. Nol. La saca, no te mira peligro, viene Benítez. Duto. Toledo, centro. Despejan los centrales de River, salen jugando. Presiona otra vez Benítez. La pierde con Glance, lateral para Guaraní. Cobró para River el juez. Segunda falla ya de Rubeniz. Lo deja solo a Alan Almirón. Está en el último minuto por el costado izquierdo, por el sector Rubeniz se está aproximando Guaraní, principalmente por esas tensiones, por falla, con peligro para el arco de River. Marcelo Goncalves comenta, che, es sin público. Ivana Daniela Marchotti comenta, arquerazo William Quinol. Javier Siqueira que comenta qué grande River. Marcelo Goncalves comenta, oh, porco, solto, nao. ¿Cómo? ¿No entendiste? Está todo en portugués. Ah, ¿usted entiende portugués, Rojas? Dayana, ¿usted entiende portugués? A ver, allí, vamos a ver si Dayana... ¿Lee un poquito? Bueno, después vamos a leer el mensaje. Se viene a Mirón por la derecha. Ahora sí, un ratito para leer el mensaje en portugués. Tenemos gente que maneja el idioma portugués. Machado se viene por la derecha, atención, ahora vamos con el mensaje. Va a tirar el centro, tiró el centro. Mauro que la cabeceada, empuja a Rubenich. Lo empujó allí el defensor Díaz. La pierden. Recupera nuevamente. Vallejo hacia atrás para Depot. No sé si logró descifrar el mensaje, Dayana. Que no ve bien prácticamente. Y Julio dice, el chancho suelto no vino. Roberto dice que aguante la franja. Centro. No, muy mal el centro tirado allá. La pelota se va por línea de fondo. Saque de arco para River. Algo le pasa a Rubeniz. Está agarrando las piernas. No es varias 3-4 jugadores que ya viene cometiendo errores en ese sector. Se lo ve un poquito fuera de partido. Preocupante para River, pues ese sector donde está filtrando ahí el Alan Almirón principalmente, ¿sí? Y alguno no hace bien la cobertura, bueno, ahí vuelta. Se viene a Mirón, atención que puede venir con acá Mirón. Rápidamente despeja Rubenich. Al lateral por la derecha. Casi viene el primer gol de Guaraní. 42 minutos de este primer tiempo. Toca hacia atrás. Para el arquero de Boca, ¿qué decía Alan? Julio Américo le traduce, el chancho suelto no vino. Roberto Melgarejo comenta, Roberto aguante la franja. Jordi Gabriel comenta, Rapa es el cerdo lento. Marcelo Goncalves comenta otra cosa en portugués. Javier Siqueira es arquero de River, es un crack. Muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo, que están siguiendo en vivo. Se viene River, se viene Glance por la izquierda. El tractor que tiene River por la izquierda. El habilidoso, el crack, el distinto, la pisa, la aguanta. La está aguantando muy bien allí, la intentan quitar, no pueden. Se mete Glance, gran jugada para Moraes, la pierden allí. Sale jugando la franja con Benítez.
Lucas Velázquez. Durísimo partido para Guaraní. Toledo. La pierde Toledo con Díaz. Díaz. Mayer. Díaz le pega. La pelota se va por línea de fondo. Saque de arco para Guaraní. Antonio Franco. En 43 minutos. ¿Cómo lo ves, Rojas? A este final del primer tiempo. Bien, 1 por 1. Tuvo ahí Alan Almirón. Justo se recupera Rubeniz. Tanto que lo veníamos viendo, que estaba un poquito agotado, estaba como se lo veía sin aire. Logra recuperarse y saca esa pelota. Era recién para River, un disparo débil, pero una llegada a partir de la pérdida de Guaraní la pelota por parte del número 4 de Toledo. Muy bien, tenemos mensaje, Alan. Rich comenta, River de Santa Rita el mejor. Gracias a todos los hinchas de River que están conectados a esta transmisión, a los hinchas de la franja también, y a los neutrales que también se están conectando, que me mandaron un mensaje, me dijeron, bueno, yo soy hincha de Mitre, me dijeron, bueno, pero Mitre está jugando en Federal, así que, bueno, está bueno que miren futboleros, ¿no es cierto? Gracias por estar conectados a nuestro canal. Futboleros, todas las noticias después las subimos en radioellider.com.ar, nuestro medio digital oficial. Futboleros, nuestro programa de fútbol, donde compartimos resúmenes, entrevistas, transmisiones en vivo. Y vamos a ver si podemos, después de este partido, hacer entrevistas a jugadores de ambos equipos. A veces cuesta porque cuando un equipo pierde, queda eliminado, se va y no podés entrevistar, los otros se quedan. Pero bueno, vamos a ver el tiro libre para Guaraní. El árbitro adiciona 5 minutos más para este encuentro. Tiro libre para Toledo que la mete. Jugada preparada Toledo que no llega. No llega Gómez. Saque de arco para el equipo de River Plate. Vamos a ver otro mensaje, Alan. Sergio Sotelo comenta que la hincha San Roque cante más. Ezequiel Olivera comenta, aguante la franja. Pandita Gamer comenta, Guaraní changa fácil. Marcos Costa comenta, Duto robó millones en San Martín de 25 de mayo y ahora está perdiendo contra el clásico de San Martín. Marcos Costa comenta, es todo una joda el fútbol del interior. Javier Fredes comenta, acá haciendo el aguante con mi señora Macarena. Muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo, siguiendo. Se viene Guaraní hacia atrás con Depot. 5 minutos adicionados reglamentario para que finalice este primer tiempo. Está 0-0 con este resultado. River en cuartos de final del torneo provincial de la Federación de Fútbol. Se viene Lucas Velázquez. Pelotazo largo para Almirón. Almirón que ataca por la izquierda. Se mete el centro para Machado. La despeja Rubanich. Lateral para Guaraní. Desde el lado derecho hacia ataque. Lucas Velázquez va a meter el centro. Cabezazo de Friedrich despejando. Toledo hacia atrás para Duto. Toledo. Se viene Toledo. Amaga enganchada, toca hacia atrás. Centro de Toledo. Entra Machado, Rubenich la despeja. Velázquez. Machado. Se corre todo Machado. Vallejos. Otro mensaje, Alan. Pandita Gamer comenta, un saludo a Facundo Ferreira. El Rich comenta, Guaraní un poroto. Los hinchas se descargan a través de los comentarios. Gracias a todos. Los leemos a todos. Benítez que pelea con Díaz. La gana Díaz. Se viene River. Moraes la pierde. La recupera rápidamente. Se viene Velázquez. Corre Almirón. La pelota se va por el lateral. Lateral para River del lado izquierdo en 45 minutos cumplidos ya. 3 minutos de adición. Se han cumplido. Ya estamos por terminar este primer tiempo. Increíble esa inteligencia ha ido de Guaraní.
dos solitos, uno fue para la derecha, otro por la izquierda y ninguno de los dos llegó a la pelota. Increíble claramente el momento de Guaraní es este, es un equipo, ahí bueno, termina el primer tiempo. Final del primer tiempo entre Guaraní y River de Santa Rita, partido 0-0. Con este resultado, River está parcialmente en los cuartos de final del torneo provincial de la Federación Misionera de Fútbol. Nosotros leemos los últimos mensajes y vamos a poner en mudo los audios del estadio. Te dejamos las imágenes. Javier Siquiera comenta un saludito a Wesley Brum y Thiago Cuenca. Comenta Guaraní que no se cae cuando entre Thiago Cuenca. Pandita Gamer pregunta, Nicky Nicole, ¿sí o no? Sergio Sotelo comenta, aguante la franja y futboleros. Mirta comenta, qué grande el equipo de River Plate. Muchas gracias, Alan. Ponemos de mudo entonces el micrófono y retornamos en instantes cuando arranque el segundo tiempo de Guaraní River Plate.
Muy bien, ya está ingresando el equipo de River Plate para arrancar este segundo tiempo, aparentemente sin cambios. Sin cambio, aparentemente el equipo de River para este segundo tiempo. Estamos esperando por la entrada del equipo de Guaraní. ¿Qué le pasó, Luis? ¿Todo bien? Tiene micrófono, Luis, puede hablar, ¿eh? ¿Qué le pasó? Ah, no, todo bien, bueno. Encandiló el cartel allá. Vamos a ver cómo ingresa el equipo de la Franja, si Guaraní, si tiene algún cambio. ¿Tenemos más saluditos o no? No, por el momento no. Bueno, vamos a esperar por la entrada del equipo de Guaraní. Son las 17:14. Estamos ya demorados. Ingresa Guaraní. Vamos a ver, aparentemente hay un cambio. Ingresó con la número 16 el jugador Rojas Agustín. ¿Ves lo que yo le decía a mi colaborador aquí, Rojas, que quería que ingrese Rojas? El número 14 ahora Cardoso, sí, justamente. Mira, ya puedo ser colaborador de Lochan. Los 3 cambios que mencioné lo va a ejecutar ahora el equipo de Guaraní. Con la 14, Manuel Báez. Con la 16, Rojas Almirón. Y con la 13, no, 13 es Noguera. Seguramente hubo algún cambio en defensa. Vamos a ver qué es lo que busca profundidad en el ataque, lo que busca el Luchans con estos cambios. ¿Todo listo, Rojas? Todo listo, todo listo. Bueno, vamos a arrancar entonces con este segundo tiempo. Ingresó Lucas Noguera, Emanuel Báez y Agustín Rojas en el equipo de la Franja. River, ningún cambio. Arrancó el segundo tiempo. Movió el equipo de Guaraní que defiende el arco, que da espaldas al centro de la ciudad de Posadas. Y William Noll defendiendo el arco de River de espaldas. Se encuentra en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Mauro Gómez con Báez. Se mete el escurridizo que tiene Guaraní. La recupera rápidamente Díaz. Pelotazo largo. La saca Vallejos. Moraes mete el pelotazo largo. Hacia adelante. Lateral. Cobra rápidamente Guaraní abriendo la cancha. Hacia la izquierda. Mesa. Báez, Pared con Denis Benítez. Abre la cancha para la subida Vallejos. Almirón. Abre la cancha. Tiro. Centro que despeja Friedrich. Vallejo nuevamente. Se mete al medio, hacia atrás. Luto. Machado por derecha. Le pega pierna zurda, centro. La cabeza de Friedrich. Despeja River. Se viene con Moraes. Vallejos. Intenta Mauro Gómez habilitar a Manuel Báez. Sin éxito. La tiene el arquero de Guaraní, Alan Depot. Báez. Luto, Benítez. Moraes de atrás. Pide disculpas Moraes. Vallejo abre la cancha para Machado que se viene por la derecha. Engancha Machado, mete el centro, pierna zurda. La intenta contener Báez. Machado hacia atrás. Benítez, Luto. Rojas. Lateral para Guaraní por el lateral izquierdo de ataque. Gritos, insultos allá, algunos hinchas. Tiro de esquina no es lateral, tiro de esquina.
Machado. Centro de Machado. Friedrich despejando. Moraes. Atención que se viene la contra. Se viene. Recupera rápidamente Machado. Con el arquero de Pot. Sale jugando Guaraní. Vallejos. Machado. Noguera. Mesa. Lateral para River en derecha. En 3 minutos de este segundo tiempo. Ataca River. Glancel. Glancel va a meter el centro. Duto que lo aprieta. Atención, le pegó al arco. Arriba del travesaño. Saque de arco para Guaraní. Friedrich que despeja. La baja Kronbauer. Noguera. Denis Benítez. Cristian Schweizer dice vamos River. Gracias Cristian por escribirnos. Sale Guaraní por la derecha. Lateral por el lado izquierdo para River. En 5 minutos de este tiempo. Yo pensé que en estos 5 ya Guaraní lo iba a tener contra el arco a River. No sé qué opinó usted, Rojas. ¿Qué piensa? Atención que se viene Moraes. Moraes que se mete, atención, está solo. Toca hacia atrás, le pegó. Pegó en el palo. Se salva Guaraní. El gol que definía la serie. Una sola llegada, gran oportunidad para el equipo visitante en los pies de Kronbauer. No la supo aprovechar. Era Mayer, perdón. La tiró a colocar y pegó en el palo. Se salvó Guaraní en 5 minutos de este segundo tiempo. ¿Qué opina Roja de la jugada de River? Clarísima, la verdad que la jugada más clara de gol que tuvo. Pegó el tiro en el palo de Kronbauer. Bueno, Guaraní intentó pospolar el medio, un poquito ganarle la espalda a los volantes, pero aún así no cae en la misma incertidumbre, en la misma desesperación, no está pudiendo encontrar su juego. Tiro de esquina, intenta cabecear, se mete Friedrich, le queda Glancel, la pena ahí, Duto despeja, se salva Guaraní. Mauro Gómez, ahora viene la contra, abriendo para Machado, Machado que engancha. Resiste la presión con Bauer. Le queda la pelota a Báez. Atención que puede venir acá Báez. Nol. Despeja Nol. Se salva River. Se viene Guaraní. Machado hacia atrás. Noguera. Duto. Abre la cancha. Atención para Toledo. Acaba de meter el centro. Cabecea. Atención. Le queda a Mauro Gómez. No la puede empalmar. Se salva River. Viene Duto hacia atrás. Tocando con Vallejos. Noguera para Duto. Se viene Guaraní, mete el centro. La despeja muy bien Santiago Díaz, pero no termina peligro. Se viene Guaraní. Vallejo mete el centro. Entra Mauro Gómez. ¡Atención, Mauro! ¡Gol! ¡Gol! El goleador de Guaraní, Mauro Gómez, de cabeza empalma al centro, ejecutado por la derecha de Moraes y pone a Guaraní en 7 minutos de segundo tiempo 1-0 sobre el equipo visitante de River. Igual a la serie con este resultado. Iríamos a los penales, Rojas. Tremendo, tremenda fase, tremenda
tremendo momento de juego tuvimos desde esa situación de River, que no le bajaba nunca la pelota a Glancel, no podía definir, atropelló toda la defensa, pero no le quedó la posibilidad. Despeja la defensa, tuvo la situación de Manuel Báez y después nuevamente en un contragolpe le queda a Mauro Gómez para hacer lo que sabe hacer, básicamente cabecear. Una desatención, nuevamente, una desatención en la última línea, que decíamos que era casi la única forma que podía llegar Guaraní, y así llegó al gol. Duto le pegó al arco, no, se queda con la pelota en 8 minutos. Ahora tiene que aprovechar este momento emocional que tiene a su favor Guaraní para ver si puede hacer otro gol y pasar a ganar la serie. Glancel que la recupera, Noguera que la despeja. Tiro hacia el medio campo. Se pone lindo el partido. Guaraní se despierta de la siesta aparentemente. Almirón que se viene con la pelota. Abre hacia la derecha para la corrida. Denis Benítez se enreda con el balón. Era Machado, perdón. La pierde allí. Glancel ahora se viene al ataque para el equipo de River. La pisa Glancel. Aguanta. Pelotazo rápido para Moraes que queda solo. Cuerpea allí el defensa de Guaraní. La gana Machado. Le toca para Rojas. Para Duto. Hacia atrás. Duto otra vez. Emanuel Báez. Duto. Almirón. Se proyecta Machado, la pelota va hacia él. Atención que puede venir aquí el gol. Machado se mete al área. Muy bien, corta Rubenich. Enviando la pelota al córner. Córner para Guaraní en la derecha. A los 9 minutos de este segundo tiempo. El fútbol es un momento. Y Guaraní aprovechó un momento en que toda la última línea de River estaba pidiendo un offside de Manuel Báez. Que claramente lo desconcentró y se le filtró para atrás a Mauro Gómez para el gol. Tiro libre de esquina desde la derecha. Viene el centro al medio. Se viene al ataque. Mesa le pegaba, perdida en el balón, la recupera rápidamente. Noguera. Falta contra Noguera, tiro libre para Guaraní. Tenemos más mensajes. Aquí dice Juan Rodríguez, dice vamos River, carajo. Balón de River, dice Cristian Schweitzer. Mauro Gómez que se viene con el balón, mete el centro al área, entra Manuel Báez. La cabecea Báez, le queda Almirón. Todo sigue peligro. Hacia Mesa, mete el centro Mesa. Lateral para Guaraní. Sergio Sotelo dice vamos Mauro, carajo. Dice Sergio Sotelo, vamos Misiones. Gracias. Bueno, claramente este es el mejor momento de Guaraní. Está apretando a River contra su arco. Ahí tenemos a un jugador caído de River. Claramente este es el mejor momento de Guaraní. Parece una tromba, viene con todo. Lateral que lo va a ejecutar Mesa. Empuja a Guaraní. Buscando convertir el segundo gol. 11 minutos tenemos. Se prepara en el banco de River para meter algún cambio. Almirón para Mesa. El centro de Mesa. La baja Mauro Gómez. Freddy despeja. Glancel la despeja. La pelota queda volando. Se viene Guaraní al ataque. Sale jugando con pelotazo. River la recupera. Mesa tira hacia atrás para Depot. El arquero de Guaraní. Que mete un derechazo hacia el medio. La pierde, la recupera Báez. Rojas. Báez, se viene Báez. La pierde Mauro Gómez, le pega. Quiere probar desde afuera. La pelota se fue por la línea de fondo. Saque de arco para el equipo de River. A lo Martín Palermo, de cualquier lado de la cancha, pegarle directamente al arco, como venga. Salió tiro desviado, pero bueno, bien Mauro. Se lo ve bien a Manuel Báez. Creo que entró en sintonía con Mauro Gómez. Insisto, mejor momento Guaraní en todo el partido. Canto de la hinchada de Guaraní, se viene Báez. La corrida de Rojas, no llega Rojas. Lateral para el equipo de River.
Dark la cobra. Lateral para River. Otra vez en el ataque. Con este triunfo de Guaraní. Estamos yendo a los penales. Benítez que la pisa hacia atrás. Noguera que despeja lateral para River en ataque. Y comienza a avanzar en el campo de juego. Dark para Kronbauer. Kronbauer la mete Duto. Mauro Gómez. Empujón de Díaz. Y se sigue al juez Rubenich. Rodríguez. Atención que se viene Moraes. Se le fue la pelota a Moraes. Saque de arco para Guaraní. Llevamos 13 minutos jugados de este segundo tiempo. Gana Guaraní 1-0. Pablito Gamer dice, qué buen partido, sí. Gracias, Pablito. Atención, empujón a Mauro. Se mete Mesa. Hay un entredicho de palabras allí. Esperemos que no se pique el partido entre los jugadores. Algún empujón, algún manotazo además. Puede terminar mal. Esperemos que no. Se preparan 3 cambios de River. Claudio Friedrich prepara 3 cambios. Van a ingresar con la 15. Genges, Mariano. Con la 18. Donati. ¿Qué otro número? El número 13. Nelson Bach. Son los 3 cambios que prepara River. 13 Nelson Bach con la 15. Mariano Genges y Donati Mario con la 18 van a ingresar en el equipo de River. Vamos a ver quiénes son los que salen. El árbitro está escuchando por intercomunicador. ¿Quiénes son los cambios? Se va Moraes. Se va Rodríguez. Y se va Kronbauer. Los 3 cambios de River Plate. Denny Benítez, se mete Denny, le va a pegar al arco, no. Abrió para Mesa, se mete el centro, Mesa. Entra allí en la cabeza Mauro. Atención Mauro Gómez, toca hacia atrás, Mirón, le pegó, gol. Rebote, la sacan los jugadores de River. Se salva River, lo que podría haber sido el segundo gol del encuentro. Clara posibilidad para Oriente Franco, la saca el arquero, bien el remate, la taja del jugador Mauro Gómez. Atención, Glancel por la izquierda. Se mete Glancel, peligro para Guaraní ahora. Duto la gana, ayudando en defensa, metido pelotazo para Mirón. Rubenich. Almirón, lateral para River. Se disputan el balón ahí en el medio, la gana Benítez, la gana Guaraní. Abre la cancha para Mesa. Rojas. Desborda Rojas. Se viene Rojas, la gana. Rojas, sigue Rojas, muy bien. Mete al medio. Freddy despeja. Se salva el equipo de River. Tiene más volumen de juego ahora Guaraní, ¿no es cierto? ¿Qué opina Rojas? Sí, River con el cambio intentó cortar el medio para pelearle a Guaraní ahí y dejar solo punta. Hasta ahora Guaraní viene siendo en este pasaje su mejor, como decíamos hoy, su mejor cara, su mejor performance la está desarrollando en este momento. Ahora, River intenta neutralizarlo en el medio campo con los 3 cambios, dejando un solo punta adelante para aprovechar un contraataque. Vallejos, centro de Vallejos, se viene Mesa por la izquierda.
Aguanta Mesa. Enganchó Mesa. Se mete al área. Rebota. Atención. Va. Intenta la chinela. Le queda Mauro Gómez. Sigue Gómez. Amaga Machado. Se mete. Friedrich Machado. Saque de arco, dice el juez. Cánticos y cánticos de la hinchada de la franja que le dan color a la tarde en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Solo se queda Santiago Donati, pero hay juez, hay posición adelantada, dice el juez. Tiro libre para Guaraní. 20 minutos del segundo tiempo. Gana Guaraní 1-0. Emanuel Báez la pierde. Lancel. Vallejos. Machado. Benítez. Duto. Mesa hacia atrás. Denis Benítez. Noguera. Denis Benítez. Mesa. Domina el balón Guaraní. Rojas. Sale a marcar Friedrich. Emanuel Báez. Se mete Báez. Mete el centro. Despeja al equipo visitante. La recupera rápido Guaraní. Benítez. Emanuel Báez. Báez. Intenta el pase. Sin perfección. La pelota le queda a William Noll. Bueno, va a solucionar algo en Guaraní, que básicamente ser el enlace entre el medio y los delanteros Guaraní. Le está saliendo y por eso, a partir de la entrada de Báez, que Guaraní remontó y está haciendo en esta fase dominador el partido. Falta contra Duto en el medio campo. Tiro libre para Guaraní. Le agarra el brazo allí Mayer. No cae en el juego Duto. Mayer se queja. Ahora la aprietan a Noguera. Nelson Vaca allí protestando. El juez dice siga. Tiro libre para Guaraní. Denis Benítez va a ejecutar el tiro libre. ...21 minutos del segundo tiempo... ...gana Guaraní 1-0... ...centro al área... ...la dejan pasar... ...saque de arco para River... Muy bien la entrada también de Rojas... ...por el sector de derecho... por la zona de Durks... la triangulación entre Rojas... ...entre Benítez y Machado... ...está siendo bastante efectiva... ...en este momento peligro a... Bien, Manuel va enlazando ahí entre el medio y los delanteros con Mauro Gómez. Ahora en esta etapa bien Guaraní está demostrando, está desplegando por lo menos algo de lo que vimos que sabe hacer. Se viene por la izquierda, aprieta al centro, la pelota va a la tribuna oficial de Guaraní, donde están los hinchas, saque de arco para Guaraní. Saque largo, buscando la cabeza de Gómez, despeja Friedrich. Santiago Díaz, me confunde la cabeza, yo me veo parecido a lo lejos así. El 2 y el 6 desde acá son prácticamente hermanos gemelos, diría. Pero me confundo entre el 2 y el 6. Era Santiago Díaz que despejaba, el número 6 de River Plate de Santa Rita.
Otro cambio en Guaraní. Va a ingresar con la 17. Se retira Allen Almirón. Enzo Calen ingresa al equipo de la franja. Seguramente busca con Calen profundizar el ataque. Desde esta postura, viéndolo a Calen acá, me recuerda a José Edmundo Villarreal. No sé usted qué opina, Rojas, que vimos a Guaraní en los 80. Fíjate, punta derecha, melenita, parecido desde acá a José Edmundo Villarreal. No sé qué opina usted. Totalmente, claramente, muy parecido con la melenita, al viento. Bueno, ahora hay que ver si juega igual. Y algo, gran jugador como siempre el físico no le da, pero claramente siempre fueron grandes jugadores que calidad nunca le va a faltar. Desde acá, desde lejos, se me hace que estoy viendo a José Edmundo Villarreal. Bueno, por lo menos nos quedó recuerdo de estos grandes jugadores del fútbol misionero, sobre todo Guaraní. Como siempre comentaba en cada una de las transmisiones, desde chicos veníamos a la cancha a alentar a la franja contra los grandes equipos del fútbol argentino de aquel tiempo. River, Independiente, donde jugaba el Bocha Bocini, Boca Juniors, donde jugaba Rabina, el Loco Gatti, crack del equipo de los 80, que pasaron por esta cancha y la verdad que de acá lo vemos y nos recuerda muchísimo a Villarreal. Centro que viene para Mauro Gómez, atención que si cabecea puede venir, le queda acá, le pegó Can, la pelota se va por arriba del travesaño y ya con este tiro ya me recordó a José Edmundo. No sé, Roja, ¿qué pensás? Sí, la verdad muy parecido. Gran tiro de Calen, pasó cerca. Enzo Calen, el jugador de Guaraní. Hasta ahora, desde que vengo transmitiendo todos los partidos de Liga Posadeña, no lo he visto nunca. Es la primera vez que lo veo jugando en el equipo de Guaraní. ¿Tenemos saludos, Alan? ¿Tenemos algún saludo o no? Sí, hay varios. Vamos a ver quién va a leer los saludos. Vamos a ver aquí. Se viene River, atención, Glancel. Le va a pegar Glancel. La toca Vallejo. Muy bien, Vallejo, Denis Benítez. Tenemos varios saludos que podemos ir leyendo. Espera un poquito. Atención que se viene Mauro Gómez. Entre los dos centrales. Mauro mete al medio. Despeja Rubenich. No termina peligro. Se viene Denis Benítez. Guadalajara quiere ganar. Se viene Denis Benítez. Para Mauro Gómez. Piden offside. Mauro Gómez. No. ¿Offside de quién? Imposible. Si estaba Friedrich más atrás. Volvía, capaz que volvía. Eso es lo que marcó el Lyman. Friedrich, pelotazo largo. Aguantamos un ratito. Que ya vamos con los mensajes. Ahora sí, Alan. Cristian Schweitzer comenta, vamos River. Juan Rodríguez comenta, vamos River carajo. Cristian Huete comenta, vamos el 11 de River. Sergio Sotelo comenta, vamos Mauro carajo. Sergio Sotelo comenta de vuelta, si no Misiones no quedan dudas. Pandita Gamer que comenta, qué buen partido. Malen Rodríguez comenta, se corta la transmisión a ratos. Marcos Costa comenta, infravalorado el 2 de River de Santa Rita. Marcos Costa comenta de vuelta, y el pájaro Mayer corre todas. Marcos Costa comenta de vuelta, el campeón de la Liga Posadeña contra 11 muchachos amateurs que dejan de trabajar para ganar. Papelón. No, papelón no, al contrario, es altamente valorable. Atención, bueno, le queda Friedrich, le pega Friedrich, Calen termina despejando. Sergio Sotelo comenta, mi papá fue arquero de Guaraní, era Miguel Ángel Alegre. Uy, qué bueno. Robot comenta, Juani, pagane lo que me debes. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos los que están escribiendo, ¿no? Sobre todo el mensaje que decía 11 muchachos amateur. No, el fútbol en sí en Misiones es amateur. Muchos de los jugadores tienen que trabajar extra porque lo que cobran como jugadores no les alcanza. Y realmente formar un equipo competitivo, estar compitiendo en todos los campeonatos, ligas obereñas, viajar, ir de un lugar a otro, competir además en torneos regionales, la verdad que altamente valorable, no solamente de parte del equipo de River, sino de otros equipos que tienen que trabajar. Yo escuchaba una entrevista a Richard Rodríguez, que ascendió con Mitre al Federala, y él decía que de mañana trabajaba en un gimnasio y a la tarde iba a entrenar y se le costaba muchísimo. Incluso a los muchachos hicieron un campañón y ascendieron. Entonces, muy valorable realmente que sean trabajadores además
de futbolista. La verdad que a mí no me hubiese dado el cuerpo. Me acuerdo cuando yo jugaba a los 17 años, estaba entre estudiar o jugar. No podía hacer las dos cosas. No me daba el cuerpo, no me daba el tiempo. No sé qué opina usted, Rojas. Es la disyuntiva de la vida, ¿no? Entre la pasión por el fútbol, que es algo que todos tenemos, y la realidad, digamos, que no se puede lamentablemente vivir de lo que a uno le gustaría, que sería jugar al fútbol. No nos dio a nosotros y bueno, lamentablemente es la realidad. Tenés que optar por trabajar, por estudiar y también por jugar, por entrenar. Es la realidad del fútbol misionero, pero aún así vemos grandes jugadores hoy acá en cancha, en River, excelentes jugadores. La verdad que no tenemos ninguna duda que podrían ser refuerzo de cualquier otro tipo de división si por ahí tuviesen el apoyo económico que tiene en otro lado. Pero la verdad que sí, es difícil la realidad que tenemos que vivir, ¿sí? Muy bien, excelente, Rojas. ¿Usted qué jugaba antes? ¿Qué puesto tenía dentro de la cancha? No, yo me quedaba ahí en el medio, volante central. Así como Denis Benítez, más o menos. Atención que se viene River. Corner para River. Por el lado izquierdo, otro mensaje, Alan. El entrenador comenta que tanto critica si Guaraní en pocos años cayó y no se levantó más. Entonces no hablen mal de ningún club que hacen un gran esfuerzo por competir. Claro, sí, justamente lo que nosotros estamos aquí desde nuestro lado como conductores, relatores, justamente valoramos muchísimo el esfuerzo de todos los equipos de Misiones que realmente tienen que trabajar, entrenar. Atención, Glassel, puede venir. No, saque de arco para Guaraní. Volviendo al tema, decíamos, no sé, muchachos, entre ustedes, o sea, es verdad esto en el fútbol en el interior, no solo en Misiones, también en otras provincias. Los jugadores trabajan y entrenan y la verdad que hay que tener mucha predisposición, sobre todo mental y física, para poder soportar, entrenar y trabajar. Nosotros a veces con un solo trabajo nos damos abasto. Imagínate entrenando. Se viene el equipo de Guaraní al ataque. Centro para Rojas. La pierde con Díaz. Sigue Rojas. Díaz al piso, lateral para Guaraní. Por el lado izquierdo que se viene al ataque. No va a ejecutar Mesa. Adrián Mesa con el lateral por el lado izquierdo. Vamos a ver si este lateral se convierte en un centro de peligro. Mete el centro. La despeja Friedrich de cabeza. Al lateral nuevamente para Guaraní. Mesa. Denis Benítez. Hacia atrás. La eleva. Vallejo la tira al área. La intenta bajar Mesa. No puede. La pelea Dark. Se agarraron allí. ¿Qué pasó? ¿Quién cayó al piso? ¿Usted vio qué pasó ahí, Rojas? Sí, era el número 4 de River. Acusa un golpe, un codazo de Mesa que fue amonestado. Ahí hubo fricciones. Esto no debería... River debería salir de este momento, no entrar, no caer en los nervios, los gritos, los empujones, que por ese lado, por esa desatención vino el gol de Guaraní, reclamando un offside. Claramente un equipo no le favorece esta situación, tiene que tranquilizarse, pie de plomo y bueno, tratar de afirmarse en la cancha y tratar de hacer lo que saben hacer, que es un esquema táctico bien digamos, de mucha intensidad, de poner pierna, de ir adelante y también de jugar bien, por supuesto. Bueno, hay hinchas que están pegando patadas ya contra un vidrio, que hay un plástico, no sé qué, un cartel, una chapa. Algo pasó allí, yo no alcancé a ver. Lo último que recuerdo ver fue un forcejeo. El defensor Dark de River y el delantero de Guaraní. ¿Usted vio lo que pasó, Rojas? Mesa, perdón. Sí, no, fue un golpe. Un golpe ahí de Mesa contra Dur. Cae al piso Dur, bueno, la gente reclama. Decíamos, un momento que el River no debería caer, ¿sí?
¿Fue un golpe de codazo, No, piño o fue patada? una situación de juego, no creo que haya sido con intención. Ah, y eso encendió a los hinchas visitantes que están allí detrás del arco. Vamos en 3 minutos de este segundo tiempo. Esperemos que no ocurra nada grave. Hay personal de seguridad aquí por cualquier cosa, pero no estaría que se agarren entre jugadores. Amonestado Mayer en River como consecuencia de este incidente. Claro, también hay que aclarar que allá está la hinchada de River. Entonces se envalentonó ante la situación y bueno, eso encendió el ánimo. Se viene Can. La pierde. Se viene Lance la hora para River. Que siga el juego, sí. Lance la pelea con Machado. Lateral para River por el lado izquierdo. En 34 minutos de este segundo tiempo. Gana Guaraní 1-0. No le alcanza. Con este resultado iríamos a los penales. Enzo Canfor se queda con Lance. Le cobran falta. Tiro libre de riesgo para River. Peligroso esto para Guaraní. Si River lo empata, lo deja afuera. Pasa River. Faltan 10 minutos. Se picanteó un poquito allí con la hinchada de River de ese lado. Por el golpe y forcejeo entre jugadores. Tuvimos una situación desagradable en la final entre Guaraní y Huracán. Y esperemos que no se repita en nuestro fútbol misionero. Gritos, insultos. Pero bueno, esperemos que no pase a mayores. Se viene el tiro libre por la izquierda para el equipo de River. Mete en el centro, le pega al arco. La pelota pasa toda la línea. Saque de arco para Guaraní, se salva Guaraní. Un gol ahora de River, lo sepultaría Guaraní. Pero no está dicho la última palabra, todavía quedan minutos de juego. En caso de empate irían a los penales para ver quién pasa a los cuartos de final. Mandamos un saludo muy grande a todos los hinchas de River Plate, a toda la gente de Santa Rita que se comunicó desde temprano para seguir nuestro canal y esta transmisión entre estos equipos. Saludamos al presidente del club de River Santa Rita también, muy amable. Estuvimos conversando en los últimos días antes de este partido. A toda la gente del Alto Uruguay saludamos muy especialmente a todos los hinchas de Guaraní también que nos siguen desde que comenzó la liga. Se viene el centro. Atención, se mete el cabezazo. Aquí la pelota de Benítez. El árbitro invalidó toda la jugada. Cobró offside allí. Se viene River al ataque. Depot forcejea allí. Noguera con Mayer. Se viene Guaraní buscando ejercer su juego, la pierde Benítez. Díaz. Se viene Dark. Despeja. La busca Rojas. Falta con Díaz. Para River. Le cobraron falta a Rojas. Era Díaz. Santiago Díaz era el que protestaba. Tiro libre. Y allí lo tenemos a los dos centrales. Muy parecidos. Si desde lejos vos no los conocés, te confundí. Uno Santiago Díaz, el 6. El 2 Cristian Friedrich. Tu opinión, Roja, faltando 8 minutos. ¿Qué pensás? ¿Vamos a penales o gana Guaraní? Bueno, Guaraní bajó la intensidad de ataque. Ahora se emparejó contra el partido. River se está mostrando un juego un poquito más claro. Con juego un poquito más asociado. Y está buscando en este momento salir del asedio. Cambio en Guaraní. Sale Duto. ¿Y entra? ¿Quién entra? Gonzalo Cardoso ingresó por Máximo Duto en el equipo de la franja. Gonzalo Cardoso, delantero por la derecha, intenta reforzar el ataque. Lo quiere ganar, evidentemente, con este cambio. El Luchán y Duto lo quieren ganar. Salió Máximo Duto. La pelota viene para Enzo Can.
Lo presionan allí, le gana Rubenich. Falta allí contra Rubenich. Nuevo tiro libre para River. ¿Qué opina usted, Roja? ¿Le gustaría los penales o quiere que se termine jugando el partido? Para agregar más dramatismo a la tarde, digo, los penales serían una linda forma. Bueno, yo creo que en realidad, tanto allá como acá, creo que los equipos dieron todo, está muy parejo. Creo que, bueno, si no desnivela alguno de los equipos, alguna jugada aislada o algo que puedan desequilibrar, me parece que los penales serían más la forma más de definirlos. Muy bien, Rojas. Gracias por su comentario. Se viene el centro. Forcejana. Y esto es penal. Penal para River, que el árbitro no lo ve. Lo llevaron puesto a Donati. Siga, dice el juez. Lo estaba agarrando del cuerpo. Lo tumbaron, cayeron los dos. Protesta los jugadores de River. No sé, ¿usted qué opina? ¿Penal, agarrón fue eso? Sí, fue un agarrón, sí. Se viene Mesa. Mesa al piso. Donati se queda tendido. Mesa. Ahí no hubo falta. Fue una pelota de juego. Igual se gana la amarilla. Pero bueno, el fútbol fue una barrida. No hubo intención. Va un poquito fuerte, pero sin mala intención. Es lo que vemos nosotros desde acá. Claro, a mí me llega a barrer de esa forma y me levantan con el camión de bomberos. Ya estamos grandes, ya Roja, ¿no? ¿Usted qué piensa? Se viene Guaraní con Benítez. Toca al costado para Vallejo. Presiona el lance. Muy bien. Vallejo metió al centro. Le queda a Rojas, que le va a pegar a Rastrero. La pelota se va por la derecha, al palo derecho. Era Agustín Rojas. Amagó Rojas, insinuó, pero no convirtió. 40 minutos del segundo tiempo. Gana Guaraní 1-0. Muy buena jugada Roja, la verdad. Se saca la marca de Rubenich y pega el disparo derecha. Pasa cerca del palo derecho del arquero. Emanuel va, se mete entre los dos. No puede Manuel. La pierde Denis Benítez. Emanuel Valle ayudó mucho en la generación de juego. El equipo de Guaraní se relacionó muy bien en el campo allí con Denis Benítez, con Rojas. Hizo circular muy bien el balón, abrió la cancha y por eso Guaraní lo está ganando. Depot. Pelotazo. Emanuel Báez. Saque. Si quiere ganar, falta. Tiene tarjeta ya el jugador. Una falta contra Noguera. No ve el juez. Están poniendo los muchachos. Se viene Guaraní con Can. Atención por la derecha. Al piso Rubenich. Calén, perdón. Toca hacia atrás. Machado. Machado. Centro de Machado. Despejan. Sale River. La pierde Noguera. Mal pase. Se viene River. Donati. La pierde Donati. La engancha hacia atrás. Lance que recupera. La recupera Donati. Se tira al piso. Pide una falta. Se viene Benítez. Mauro que la pide. Mauro que la tiene. Hacia el medio para Rojas. La pierde Rojas. Recupera River. Pelotazo largo para la corrida de Mayer. El juez para el partido, para el encuentro, para que lo asistan a Donati. Tirado en el piso, pidiendo asistencia. ¿Sirve esto para enfriar o no? ¿Usted qué piensa, Rojas? Está lesionado, parece. ¿Está lastimado? Sí, claramente sí. Bueno, la intensidad, el desgaste intenso que hicieron los jugadores, la verdad que, bueno, cualquier fricción, cualquier pisás mal y ya sentí claramente el tirón en la pierna. Sale el jugador de River para ser atendido. Gana Guaraní 1-0 con gol de Mauro Gómez a los 7 minutos del segundo tiempo.
Aprovecha para poner un aerosol analgésico en la parte inferior del muslo. Posterior del muslo, perdón. Se viene Guaraní. Otra vez ya la tiene Donati. Offside, dice el juez. O falta. Tiro libre para River. Lo va a ejecutar Christian Friedrich. Gana Guaraní por 1-0. 44 minutos del segundo tiempo. Pelotazo largo. La contiene Alan de Pod. Rápidamente sale jugando por la derecha. Se viene Guaraní por la derecha. Era Cardoso quien iba con el balón, la pierde. Tiro libre. Tiempo cumplido ya. 45 minutos del segundo tiempo. Vamos a ver cuánto adiciona el juez. El árbitro, 6 o 10. 6 minutos. 6 minutos. Adicionado al tiempo reglamentario. A partir de este momento. Se viene Guaraní. Intenta con Karen. Friedrich choca con Karen. Lateral por el lado izquierdo para River. Saque por el lado izquierdo de Christian Friedrich. Mete el pelotazo. Gana Guaraní por 1-0. Se va a los penales. Con este resultado para ver quién gana. Se viene Benítez. Mete el pelotazo. Rojas. Atención que le puede pegar. Se mete Cardoso, perdón. Cardoso con la 15. Se va hacia la derecha. Marca Benítez. La pisa Rojas. La pierde Rojas. Tiro libre lateral. Lateral para Guaraní por la derecha. Atención que todavía tiene tiempo si quiere ganar. Tiene tiempo si quiere ganar. Se viene Cardoso. Engancha Cardoso, mete el centro. Cabecea débilmente Mauro Gómez a las manos de William Noll. Saca Noll. Despeja Noguera. Se viene Benítez. Emanuel Báez. Rojas por la Rojas. Centro de Rojas. Despeja Friedrich. Vallejos. Estos son los partidos en los que tenés que tener un buen pateador de afuera y pegarle. Porque si buscás entrar por centro, tener los dos centrales que despejan todo y no podés así marcar goles. Va, que le va a pegar, atención, va, rebota Friedrich. La pelota se va al córner. Córner para Guaraní. Si la saben aprovechar, puede venir aquí el gol de Guaraní. Y un gol a esta altura sentencia la historia. Se va a Mesa por la derecha con pierna zurda para ejecutar el córner. Un gol acá sentencia la historia. Viene Mesa. Centro de Mesa. Friedrich despeja. Tiro libre para River. Falta en ataque, dice el juez. Estamos llegando ya a los 3 minutos de adición que adicionó el juez. Guaraní tuvo con los cambios más o menos unos 5 o 10 minutos de asedio, de intensidad. Bien con Emanuel Báez, con Rojas. Pues nuevamente Guaraní de trascendencia. De vuelta, vuelve al mismo juego apático. No encuentra sociedades, no encuentra circuito de juego. Glancel. Mayer, se mete Mayer, puede venir gol de River. Pega sin precisión la pelota, se va arriba al travesaño.
Se salvó Guaraní. Faltan tan solo 3 minutos de los que adicionó el árbitro para que termine el encuentro. Se va Calén, choca con Friedrich. Mano de Calén. Tiro libre para River. Partido durísimo, Roja. Como imaginamos, tal cual lo imaginamos. Conocemos, decíamos a River, reconocemos, sabemos de la calidad de este equipo, de la entrega, del sacrificio que tiene. Es un equipo que sabe bien lo que quiere dentro de la cancha y cómo conseguirlo. Sabíamos que iba a ser así, así que bueno, creo que los penales, al final y al cabo, va a ser la mejor forma de definir esta serie, ¿no? Se viene Machado. Pelotazo para la corrida Cardoso. No llega Willanol, pero el árbitro cobra una falta primero en el medio campo. Un jugador de River lo amonesta. 49 minutos ya. 4 minutos de adición. Faltan 2. 49-30. 1,5. Benítez va a ejecutar el tiro libre. Se encendieron las luces del estadio. Se viene Guaraní. Centro. Hacia la derecha. La pierden allá. Benítez. Pelotazo contra Benítez. 2 minutos y termina el partido. 2 minutos más y termina el partido. Pidió la pelota al juez. Van a dar por cobrado este tiro libre. Falta poco para terminar. Ya falta solo 1 minuto. De los 6 que adicionó el juez. Vallejo, centro. A las manos de Nol, puñetea. Falta contra Nol. Tiro libre para River. Y esto se terminaría seguramente en los penales. Ya no queda más tiempo. El árbitro pide la pelota. Terminó el partido. Esta serie se define en los tiros desde el punto del penal. Muy bien. Entonces, vamos a ir marcándote en el marcador. Te vamos a ir marcando los goles en cada penal. Festejan lo de River como si hubiera sido un triunfo. Buen empate de serie. Vamos a definir por los penales. Vamos a esperar unos minutos y vamos a ver en qué arco se define y quiénes son los que van a patear.
Van a sortear entonces de en qué arco van a patear, quién va a patear primero. En el marcador a la izquierda arriba de tu pantalla vas a ver que está 0-0 porque vamos a usar este marcador para indicar los goles que vayan convirtiendo en los penales. Van a patear los penales. Glansel primero. Con el mazo, un gol. Con el mazo. Glansel va a patear el primero de esta serie de 5 para River. Alan de Pote en el arco. Va Glansel. Toma carrera. Le pega Glansel. ¡Palo! ¡Palo! Acaba de errarlo. El mejor jugador que tiene River. Erra el primer penal. Y la serie de los penales en la serie de 5 está 0-0. Va Mauro Gómez para Guaraní. Atención que le va a pegar Mauro Gómez. William Noll en el arco. Va Mauro, le pegó. ¡Gol! Gol de Guaraní. Y se pone en ventaja con gol de Mauro Gómez. 1-0 en esta serie de 5 penales. Va Santiago Díaz para River. Le pega pierna derecha. Gol. Gol de River. 1-1 en la serie. Segundo penal pateado para River. Muy bien lo pegó Santiago Díaz. Alan de Pot voló a su otro partido. Está 1-1. Machado va a ejecutar el segundo penal para Guaraní. Bueno, y ahora la tiene toda servida Guaraní. Si convierte los 5, pasa. ¿Qué opina? Sí, porque ya está. Un penal marrado por River. Si Guaraní convierte los 5 penales, pasa Guaraní. La tiene servida. Tiene que convertir. Se viene Joaquín Machado. Pierna derecha también. Va Joaquín. Le pega Machado. ¡Gol!
Gol de Guaraní. 2-1 en esta serie de 5 penales. Ganando Guaraní. Y ahora sí, se viene el central de River, Christian Friedrich. Uno de los mejores centrales que tiene el fútbol misionero. Friedrich le va a pegar. Pierna derecha. Le pega a Friedrich, atención, le pegó, atajó Alan Depot. El juez de línea dice que Alan se adelantó y lo van a pegar de vuelta. Va de vuelta Christian Friedrich. Vamos a ver si se la juega de patear al mismo palo o le pega un pelotazo al medio o cambia de palo. Vamos a ver. Va Christian Friedrich. Le pega Friedrich. ¡Gol! ¡Gol de River! Cambió de palo. 2-2 en el parcial. Va Denis Benítez para patear el penal. Denis Benítez, pierna derecha. Va Denis a colocar. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Denis Benítez. 3 penales ejecutados para Guaraní, 3 convertidos. 3 penales ejecutados para River, 2 convertidos. Recordamos que Glancel tiró su penal pegando en el palo. Por eso Guaraní está ganando la serie por 3-2. ¿Quién es el jugador? ¿Qué número? Henges. Va Henges, zurda, golazo. Gol de River. Henges, Mariano Henges. Convierte el tercer gol para River en esta serie de 5 penales. Ahora le toca a Manuel Báez. Vamos a ver cómo le pega a Manuel. Jugador de jerarquía que tiene Guaraní. Calidad técnica. Vamos a ver cómo le pega. Pierna zurda. Va Manuel, pierna zurda. Le pegó Manuel. La pelota pegó en el travesaño. Se fue afuera. Queda igualada la serie. 3-3. 4 penales pateados por ambos equipos. Empatados 3-3. Vamos al 5º penal. Lo va a ejecutar ahora Donati para River. Donati, pierna zurda. Va a pegar el penal. Va Donati. Muy bien pateado, rastrero a la izquierda del arquero. Gol de River. 4-3. 4-3 gana River. Atención que va Nicolás Vallejos. Este penal, si lo hace, vamos a la serie de 1. Si lo erra o lo ataja William Noll, pasa River a los cuartos de final del torneo provincial de la Federación Misionera de Fútbol.
Gran presión que tiene Vallejos en la ejecución de este penal. Atención, Vallejos, pierna zurda. Va Vallejos. Le pegó. Gol. Gol de Guaraní. Iguala la serie en 4-4. Partido que pasa ahora a la definición en serie de 1. Agradecemos a todos los espectadores televidentes que están conectados a nuestra transmisión. Estamos batiendo récord hoy, Luisito Rojas. Tenemos 90 personas mirando en este instante. 84, me aclara Alan. Estamos batiendo récord de personas en simultáneo hoy. Se viene serie de 1. Penal para River que lo va a patear. ¿Quién? ¿Qué número? 15, 5. Le pegó de zurda. Gol. Gol de Sebastián Díaz. En la serie de 1 anota River. Hasta ganarlo. En el global estamos 5-4. Viene Mesa para Guaraní. Festejan los hinchas de River que están detrás del arco. Alentando su arquero William Knoll, que se puede convertir en héroe si ataja este penal. Y River pasa a los cuartos de final. Atención que va Mesa, pierna zurda. Le va a pegar Mesa. Corta carrera Mesa. Le pegó. Gol. Gol de Guaraní. 5-5 en el global. Y este partido parece que no se define nunca, Rojas. Sí, la verdad que muy parejo. Bien pateado por Mesa. Viene ahora Mayer, el número 7 de River. Mayer con la número 7 va a patear el penal. De Pot en el arco. Se viene Mayer. Va Mayer, le pegó. Manotea de Pot. Entra gol de River. 6-5 en los penales. Se patearon ya 7 penales para River. Guaraní va a patear el séptimo. Se viene con la número 18 en Guaraní para patear este penal. 16, perdón. Rojas, Agustín Rojas. ¿Tiene algo que ver con usted, Rojas, Agustín? No, me dice que no acá nuestro colaborador. Va Agustín Rojas. Pierna derecha Rojas, se mueve William Knoll. Le pegó Rojas, gol. Gol de Guaraní. 6-6, parece que no termina nunca la definición entre ambos equipos. Esto demuestra lo parejo que está la serie en este partido. Va con la número 4. Dark para patear. El robusto lateral que tiene el equipo de River. Pierna derecha. Le va a pegar Dark. Se pone de Paul. Va a dar, le pegó. Gol. Gol de River. 7-6. Y ahora va el ingresado Enzo Calén para patear el penal para Guaraní. El octavo penal ya. Se acomoda Calén para pegarle. Acomoda el balón. Va Calén, pierna derecha. Le pegó. Gol.
Gol de Guaraní, 7-7. Va con la número 5. Con la número 3. Rubenich. Douglas Rubenich. Rubenich con la 3. Le va a pegar para River. Va Rubenich. Le pegó, atajó. Atajó el penal. El arquero de Guaraní, Alan Depot. Ataja el 9º penal. Y va con toda la responsabilidad en sus pies. El ingresado en el segundo tiempo, Lucas Noguera, con la número 13 para Guaraní. Lucas Noguera. Noguera que tiene, habíamos conversado hace muy poco tiempo, tiene apellido de uno de los grandes que vistieron esta camiseta de Guaraní, el tan glorioso Tito Noguera. Va Lucas, pierna zurda, se convierte, pasa Guaraní. Le va a pegar Lucas, le pegó. Gol de Guaraní, pasó Guaraní a los cuartos de final de este torneo provincial de la Federación Misionera de Fútbol. Con este triunfo, Guaraní ya está en los cuartos de final de este torneo y dejó atrás a un durísimo rival como River. Sí, tremendo. La verdad que un partido intenso, un partido dramático. Tuvimos penales dramáticos. La verdad que sí, River, un gran equipo. Muy parejo todo. Hasta en los penales inclusive. La verdad que hay que felicitar a River. Nuevamente, una vez más, como en la fase regional, un equipo muy difícil, muy duro. Esperemos que siga, que por cuenta de River, que siga esta senda, que siendo progresando y mantenga esta línea de juego. La verdad que uno se complace en ver que pone todo en la cancha, que pone sacrificio y principalmente orden táctico. Muy buenos jugadores, la verdad que una muy buena serie, muy pareja, muy disputada y bueno, finalmente terminó como debía terminar, por los penales y encima sufriendo. Bueno, Guaraní sigue, pasa a los cuartos de final y vemos qué le para en los próximos encuentros este equipo de Acelita. Muy bien, Roja, gracias por su comentario. Vamos al campo de juego, Cate en vivo. Vamos a ver si logramos entrevistar a los protagonistas de este encuentro. Esto es lo que nos quiero. ¿Están prendidos los? Esperamos a ver si se puede buscar primero. O alguno de estos. Cancel. ¿Quién es? Cancel. ¿Te puedo hacer una nota? Mucha gente de River mirando. Fíjate los nombres en la tabla. Rápido.
Moraes. Moraes, ¿te puedo hacer una nota? Mucha gente de River mirando. Estuvieron mirando el partido. Un gustazo. Jorge Fernández. Acá, bueno, la cámara. Dale. ¿Cómo se usa eso? Ya, sí, si querés usar, ahí. No, mejor si usa. Ah, bueno. Estamos con Julio Moraes, uno de los baluartes del equipo de River. Se le escapó en los penales. ¿Qué podés decirnos para la gente de River que está mirando el partido desde las 3:30 que estamos en vivo? Bueno, para arrancar, felicitarle a ellos, agradecerle a ellos por venir, por apoyar. Somos un pueblo chico, donde las cosas son muy difíciles. Nosotros laburamos todos los días, yo laburé hasta el mediodía, los vagos laburaron. Hay chicos que son policías que dejaron de laburar para venir hoy, pidieron franco. Agradecer, gracias por confiar. Y bueno, faltó un poquito, pero perdimos contra uno de los grandes, así que nos vamos contentos también. Lo dijimos en la transmisión, el equipo de River es un equipo muy aguerrido, sabe muy bien a lo que juega, no dan por perdida ninguna pelota. La verdad, felicitarles de nuestra parte, trabajar, entrenar no es fácil. Y bueno, es lo que decíamos nosotros, cuando dicen cuando hay que entrenar y trabajar, la cosa se disfruta al doble, pero también cuesta, no es sencillo. Sin duda, sin duda. Nosotros llegamos acá porque somos un grupo de amigos. No llegamos acá porque entrenamos, porque sinceramente no entrenamos. ¿Viste? Nos falta mucho de esa parte, pero somos amigos. Nosotros trabajamos todos los días juntos, tomamos juntos, peleamos juntos, discutimos con la mujer juntos. O sea, estamos todos los días juntos. Y por eso llegamos donde llegamos. Y vamos a seguir llegando. No, pero es así, el fútbol es así, tiene eso. Muchísimas gracias por tu nota. Hay mucha gente de River, si le querés dejar mensaje a los hinchas que están mirando nuestra transmisión en vivo. Bueno, gracias a ustedes por estar, por ayudar, por hacer que llegue esto a Santa Rita, porque muchos no pueden venir. Y la gente que mira, los que están viejos que sigan alentando, y le pido a los chicos que se unan, porque nuestro club depende de ellos, nosotros dependemos los chicos del pueblo y necesitamos que estemos todos juntos, que nos vaya bien. ¿Qué va a ser? El fútbol es así, perdimos, pero seguimos. Tenemos Bereña, así que estamos ahí. Muchísimas gracias, Julio. Listo, gracias a vos. Nos vemos. No, saludos, gracias. éxito. Bueno, vamos a esperar a ver si podemos hacer otra nota, otro jugador. Acá, el número 4. Dark. Douglas Dark. Bueno, te doy el micrófono, tuyo. Hablarle a la gente de River que está acá. Están en vivo. ¿Sale en la nota? Habla nomás, decí lo que quieras. No, la verdad que agradecer a toda la gente por ahí de nuestro querido pueblo, Santa Rita, que vino a participar de este evento y bueno, lastimosamente vamos por ahí con un gustito amargo, pero estamos contentos igual y ¿qué vamos a hacer? Somos un club del interior que viene creciendo de a poco, venimos trabajando, por ahí como dijo Adri, siempre estamos juntos, un grupo de amigos y bueno, somos los que trabajamos para el club también, así que estamos muy contentos por hasta dónde pudimos llegar, ¿no es cierto? Se les escapó en los penales. Bueno, los penales, viste que es cuestión de suerte. Por ahí la pelota de 3 años se va afuera. En la serie muy pareja. La verdad que no se sacaron mucha ventaja. Sí, totalmente. No tuvimos la suerte esa que Víctor por ahí quiere definir y le pega en el palo, pero el fútbol es así, ya sabemos, y estamos preparados para eso también. Así que tenemos que afrontar de la mejor manera esa derrota porque el miércoles ya tenemos partido por Liga Bereña. Así que hay que seguir metiéndole y bueno, agradecido por el grupo que tenemos. Gracias a ustedes, como dijo Adri, y gracias a ustedes, nuestra gente por ahí que no pudo venir, puede estar mirando por YouTube, así que muchísimas gracias también de ustedes. ¿Algún saludo en especial a los hinchas? Ahí están en vivo. Sí, la verdad que saludo a toda mi familia, principalmente a los que no vinieron hoy. Mi mamá y mi papá me pudieron acompañar, así que estoy muy agradecido a todos. Saludo al pueblo de Santa Rita. Muchísimas gracias. Gracias, querido. Saludos. Felicitaciones, éxito. Fíjate si estamos saliendo en vivo. Tenemos gente. Vení, Máximo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, estamos mejorando. Ahí tenemos el micrófono para vos. Estamos con Máximo Duto. Felicitaciones, Máximo, por el triunfo. Les costó bastante. 8 penales pateados. No es fácil. ¿Qué nos puede contar? Sí, la verdad que es un partido difícil, un partido muy trabado. Los chicos de Santa Rita vinieron a hacer su juego. Nosotros sabíamos que teníamos que sacar un 1-0 que teníamos en contra.
pero bueno, laburamos bastante, un arduo trabajo, pero bueno, en los penales es lo que es suerte también y felicitar a los chicos de Santa Rita, pero bueno, nosotros teníamos que también imponer condiciones, ¿no? Ahora, cuarto de final, se viene otro rival duro. Y si tenés algún mensaje, mucha gente nos está mirando en vivo. Hoy creo que batimos récord, así que estamos muy contentos nosotros también. Así que si querés dejarle algún mensaje a todos los hinchas que están en vivo. Qué grande. Sí, nosotros ahora, bueno, tenemos un parate de una semana y bueno, arrancamos la pretemporada para el Regional Amateur, que es nuestro principal objetivo, ¿no? No descuidando el torneo local, también el provincial, que vamos a tratar de hacer frente a todas las competencias, pero tratar de ascender, de decir a la gente que bueno, que ese es nuestro principal objetivo, que tenemos todas las fichas puestas y siempre con el mayor sentido de pertenencia, tratando de dejar todo por Guaraní, ¿no? Perfecto, Máximo. Muchísimas gracias y felicitaciones a festejar. Dale, gracias. Dale, nos vemos. Chao. No, sacale. Bueno, disculpen la prolijidad, estamos en vivo acá. Vamos a entrevistar a Enzo Calem, ¿no? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Te doy el micrófono, es todo tuyo. Estamos en vivo. Si querés dejar algún saludo, mensaje, felicitarte por el triunfo. Y nosotros lo dijimos en la transmisión, desde lejos sos re parecido al José Edmundo Villarreal. Después en la cancha teníamos que verte jugar, viste, la primera vez que te vemos, la verdad que estuviste a la altura desde nuestro punto de vista. No somos profesionales del fútbol como lo son el luchar, pero transmitimos fútbol. Así que te felicitamos por tu desempeño, por el penal. Si tenés algo que decir, al mandar un saludo a la gente, comentarios, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, saludos a todos los que están viendo ahí. Sí, la verdad que estoy volviendo a una lesión. 12 meses que me rompí ligamento y menisco. Y bueno, estoy volviendo de a poco. Hoy fue el primer partido que juego después de la lesión. La verdad que muy contento, la confianza del cuerpo técnico que me dio para entrar en esta instancia. Muy contento, la verdad, muy contento. Qué bueno, che, me alegra saber que estás recuperándote y que volviste al fútbol, porque no es fácil salir de una tremenda lesión como esa. Sí. ¿Hoy es tu primer partido, entonces? Después? Hoy es el primer partido después de la lesión. Ah, pero bien, o sea, si no, de 12 meses, 11 meses. Si no nos contaban, nosotros ni enterados. Te vimos muy bien adentro de la cancha. ¿Qué? Sí, 12 meses de la lesión, la verdad que me rompí el año pasado, acá contra Mitre. Ah, ¿el partido de la FEMIFU también o...? Antes del regional, el año pasado. Ah. Una semana antes. ¿Algún saludito en especial? Y saluda a la familia ahí, a mi abuela, a mi abuelo y a todos mis amigos ahí. Bueno, muchísimas gracias, Enzo. Felicitaciones y a seguir entrenando, que vas a llegar lejos. Gracias. Éxito. Muy bien, nosotros aquí nos despedimos desde el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron hasta este momento. Saludamos a todos y nos vemos, Dios mediante, en otra edición donde el fútbol nos llame. Saludos para todos. Chau.